Hablando de radicalidad, vamos a ver, porque hay una polémica que ha surgido en las redes a raíz de estas declaraciones de Tania Bruguera. A Tania Bruguera el otro día en un live con Alejandro de la Fuente le preguntaron que qué le diría ella al presidente de Cuba si pudiera decirle algo, y esta fue la respuesta de Tania Bruguera. Y ahora vamos a analizarla y vamos a conversar sobre eso. Si tú pudieras mandarle un mensaje directamente al presidente de Cuba, al presidente Díaz-Canel, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Señor presidente Díaz-Canel, yo quisiera decirle que no tenga miedo al pueblo. El pueblo no es su enemigo. Usted tiene una función histórica muy importante, que es llevar este país a una transición democrática. Estamos con usted para ese proceso. Por favor, háganos parte de ese proceso. Por favor, empiece ese proceso de transición donde no se pierda la justicia social y donde todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. Denos derechos políticos, es decir, estamos pidiendo derechos políticos para entonces tener libertades individuales, libertades de expresión, libertades de asociación, libertades de credo, para poder tener una prensa libre, para poder asociarnos libremente. No tengan miedo, el gobierno no tiene por qué tenerle miedo a sus ciudadanos. Estamos todos construyendo un país que es de todos, y no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas y no hay ningún problema. Lo importante es que nos respetemos. También le pediría que por favor empezara un proceso de transparencia institucional con respecto al gobierno. También le pediría que entienda que estar en el poder significa ser una persona y ser una institución que tiene que rendir cuentas. De ahí el deseo de tener más transparencia institucional. Por favor, cree una comisión anticorrupción gubernamental. Por favor, también convoque usted, Díaz-Canel, convoque usted al diálogo nacional que tanta falta nos hace, pero convoque a un diálogo nacional donde estemos todos en igualdad de condiciones. Las personas que les son a ustedes incómodas y las personas que nos son a nosotros incómodas. Sentémonos todos juntos como cubanos a dialogar y a ver qué se puede salvar y qué se puede cambiar y qué se puede transformar. Le pediría a Díaz-Canel que se leyera el manifiesto del 27N. También creo que sería bueno que se entendiera que la sociedad civil cubana ya está lista para ser parte de un proceso de incidencia política y de incidencia social mucho mayor. Eso, por ejemplo, se vio muy claro durante el tornado hace 2 años, cuando la sociedad civil se organizó e incluso logró hacer cosas que el gobierno no pudo hacer. Entonces, denos el crédito para nosotros poder seguir trabajando con respecto a esto. Y cuando hablo del tornado, también hablo de la sociedad civil, que incluye a las personas que están fuera de Cuba. Hubo muchas personas que compraron pasajes para traer sillas de ruedas, medicina, y es importante que no se vean más a los cubanos fuera de Cuba solamente como una caja chica de dinero, que no se vea solamente a los cubanos que viven fuera como los que van a apoyar económicamente el país, sino personas que también tienen derechos y que han aprendido durante su proceso de vivir en otros países cosas que nos pueden ser beneficiosas a los cubanos en Cuba y cosas que pueden ser beneficiosas para ese proceso que ya estamos de cambio en Cuba. Entonces, por favor, darle también derechos a ellos, no solamente demandarles, sino darles derecho a los cubanos y eliminar todas esas leyes injustas como esta que acaban de explicar el otro día en la televisión. Yo creo que también sería decirle que, pedirle que por favor la ideología no signifique más una camisa de fuerza,
y que se cambie el clima de odio político que se ha creado en su gobierno hacia las personas que piensan diferente. Yo quisiera saber cuánto cuesta la libertad de Cuba y vamos a sentarnos a negociar. Díganos cuánto cuesta la libertad de Cuba y estamos dispuestos a negociar lo que sea. Vamos a negociar la libertad de Cuba porque hace falta ya llegar a ese... O sea, no podemos seguir en esta situación. Entonces, yo entiendo que los diálogos que se han pedido con el gobierno han sido traicionados, han sido saboteados, han sido desacreditados, pero todavía creemos que llamamos a que hay un espacio para que nos sentemos en igualdad de condiciones y para eso, por supuesto, tiene que parar el acoso, la difamación, soltar a los presos políticos y entender que ustedes tienen una verdadera voluntad de cambio, de cambios reales y que por favor el presidente Díaz-Canel entienda que en sus manos puede estar salvar este país, no solo de ser un lugar donde faltan derechos para sus ciudadanos, sino un lugar que puede salir de la precariedad. La sociedad cubana está deseosa y además está preparada para ser próspera y libre. Gracias. Si tú pudieras mandar... Bueno, hay mucho que analizar aquí. Primer error. El primer error se comete en las primeras 3 palabras de esta declaración. Presidente Díaz-Canel. Primer error. Díaz-Canel no es presidente de absolutamente nada. Díaz-Canel no lo ha escogido nadie. Díaz-Canel es un usurpador. Díaz-Canel es un puesto a dedo. Díaz-Canel es un ladrón. Díaz-Canel es un tipo que se ha sentado ahí simple y llanamente porque alguien le dijo, siéntate. Díaz-Canel es un títere. Por lo tanto, con un títere no hay nada que dialogar. No hay nada que pedirle, no hay nada que suplicarle que te entienda, no hay nada que de pronto no tenga miedo, presidente, que nosotros estamos dispuestos a negociar lo que sea. No. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? El 27N. Tú y el 27N, los que son del 27N, están dispuestos a negociar cualquier cosa. Ok. Entonces, no puede ser un diálogo nacional, tiene que ser un diálogo con el 27N. Si ustedes están dispuestos a negociar cualquier cosa. Yo creo que todas esas peticiones no están mal, pero no son para hacérselas a Díaz-Canel. Para hacérselas a que venga detrás de Díaz-Canel cuando se caiga la dictadura, cuando se borre la dictadura. Al próximo, al presidente de Cuba de verdad, que se escoja democráticamente. No se puede abrirse de patas de pronto así como así y así porque te da la gana. Vamos a hacer un diálogo. ¿Qué diálogo? No hay nada que dialogar. ¿Con quién te vas a sentar a dialogar? ¿Con Díaz-Canel? ¿Con Apidio? ¿Con ¿cómo se llama? Fernando Rojas, el de la Celestina. ¿Con esa gente te vas a poner a negociar? Por favor, no hay nada que negociar con esa gente. Esa gente no quiere negociar contigo. Esa gente no tiene ningún interés en escucharte ni a ti ni a nadie. Parece mentira, de verdad, Tania. Tú eres una persona extremadamente inteligente, a la que yo respeto, extremadamente, te he respetado siempre. De hecho, hemos tenido un diálogo bastante fluido durante un tiempo. Hace rato que no hablamos, pero bueno, yo no creo que tenga nada que ver con tu manera de pensar ni con mi manera de pensar. Creo que tiene que ver con que estamos separados. Pero, por favor, parece mentira. Tú eres una persona inteligente. ¿Cómo tú vas a pedir un diálogo a estas alturas del partido? Justo ahora, que es cuando más contra la pared está la dictadura. Que es cuando más contra la pared los tenemos, porque ellos quieren de todas dialogar, no con ustedes, porque a ellos no les interesa absolutamente nada de lo que pasa en Cuba, porque lo que pasa en Cuba ellos lo tienen controlado. Ellos quieren dialogar con los Estados Unidos y hacerle creer a los Estados Unidos que ellos no controlan nada de lo que pasa en Cuba. Por lo tanto, ahora mismo presentar ese diálogo y además diciendo se mantendrán los derechos, como que a mí me parece que lo que Tania quiere decir es que el socialismo funciona, pero ustedes no lo han sabido hacer. Nosotros sí lo sabemos hacer. Y eso
Me parece un error, porque el socialismo no funciona, señores. En ninguna parte. Vivo ahora mismo en un país socialista. O en un país que está gobernado por un gobierno socialista. Y no funciona. No funciona. Ahora aquí hay que planchar a las 4 de la mañana, o los fines de semana, o lo que sea. Pero cualquier cosa menos encender la luz durante todo el día. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Vamos por ese camino. No, vamos por ese camino, no. Ese camino está ya. Lo que tenemos que empezar a transitar, pero está, desde hace una semana y pico, está ese camino. Y ese camino ya yo lo viví. Lo próximo va a ser empezar a apagones porque hay que ahorrar luz. ¿De verdad? Eso es el socialismo en España, hoy. No es de hace 3 días ni hace... No. Hoy, por hoy. El socialismo no funciona, no ha funcionado nunca. Miren, vamos a ver esta muchacha que tengo aquí, Argentina. Ella explica claramente que el socialismo no funciona. Que la igualdad de derechos socialistas es mentira. Que es preferible la desigualdad capitalista que la igualdad socialista, que trae más beneficios a los pobres, el capitalismo, que el socialismo. Vamos a verlo. Ella lo explica de lo mejor, muy fácilmente. Vamos a verlo. Si fuera por ejemplo, las medidas asistencialistas de subsidios, digo, Argentina debería ser hoy el país más rico del mundo. Venezuela debería ser el país más rico del mundo. Si fuera porque los subsidios y los programas sociales resuelven la pobreza, ¿no? En los países con mayor libertad, la gente vive mejor. La gente vive mejor, vive más tiempo, tiene mejor calidad de vida. Fíjate, por ejemplo, si hoy una niña nace en un país como Zimbabue, tiene una esperanza de vida de 53 años. Si esa misma niña nace en un país como Canadá, tiene una esperanza de vida de 83 años. Otro punto, si queremos datos, los sectores más pobres en los países con economías más abiertas y donde se respeta el Estado de Derecho y la propiedad privada, los sectores más pobres ganan 11 veces más que los sectores más pobres en los países más socialistas y cerrados. Hechos. Es una cuestión del derecho de propiedad, creo que es importantísimo para entender eso. Porque cuando... Lo mío es mío. Exactamente, porque cuando recaemos en esta concepción de la justicia social, que parafraseando el libro del profesor Luis Paso, justicia social injusta, ¿no? Porque pasa mucho, y creo que la pregunta está ahí: ¿qué derecho tengo yo a una porción de lo que vos producís? Ninguno. Porque lo produjiste vos, porque lo hiciste vos, porque vos le dedicaste tu tiempo, tu ingenio, tu intelecto, y le dedicaste todo para producirlo y generarlo. En Argentina, al igual que en muchos países del mundo, es muy difícil abrir una empresa. Estamos castigando la generación de empleo. Mientras no entendamos que si seguimos castigando el empleo, la riqueza y el desarrollo, nos va a seguir yendo así, nos va a seguir yendo mal. Si entendemos que a la inversión como algo malo, también nos va a seguir yendo mal. Y vos decís, la inversión, punto central para que un país pueda crecer. ¿Quién va a querer invertir en un país en el que a futuro vos no podés proyectar? Porque no tenés seguridad jurídica, porque no tenés Estado de Derecho, porque el día de mañana te levantás a la mañana y lo primero que tenés que hacer como latinoamericano es prender la televisión, ver los diarios, estar todo el día informado para ver qué medida va a tomar el populista, ¿no? A ver con qué humor se despertó, a ver qué nos va a hacer, a ver cómo nos va a cambiar la vida. Entonces ese es el problema, no podemos proyectar y nadie va a querer invertir mientras no tengamos instituciones sólidas y sociedades libres. Y bien mencionabas el tema de los impuestos, porque ese es otro punto. En Argentina, por ejemplo, un trabajador promedio trabaja hasta el mes de agosto para el Estado. Recién después del mes de agosto vos empezás a trabajar para vos. Aquí es más o menos como en junio. Así, más o menos. Entonces estamos así a lo largo de toda la región. Y fíjate, ¿por qué surge el concepto de los paraísos fiscales? Porque hay infiernos fiscales. Tenemos infiernos fiscales en toda la región. O sea, si le ponemos impuesto a la creación de riqueza, ahora en Argentina también, con un impuesto a la riqueza, entonces nos va a seguir yendo mal. Si castigamos lo que nos hace bien y lo que nos lleva al éxito, vamos a seguir hundidos como región. Si fuera por ejemplo, las medidas asistencialistas de subsidios. Ahí está, no funciona. El socialismo no funciona en ningún lugar del mundo. Lo puedes poner donde tú quieras. No funcionó en Cuba, no funcionó en Venezuela, no funcionó en Rusia, no funcionó en China, no funcionó en Corea del Norte, no funcionó en Nicaragua, no funcionó en Vietnam, no funcionó en a ver qué otro país socialista, en toda la Europa del Este. No ha funcionado. ¿Por qué insistimos en pensar que lo han hecho mal? No lo han hecho mal. Lo han hecho como viene en el libro y no funciona, señores.
El libro de instrucciones es una mierda del socialismo. Lo escribieron borrachos, fumados, lo que fuera. Estaban comiendo mierda. No funciona. ¿Por qué no queremos creer que el socialismo funciona? ¿Por qué creemos que lo podemos hacer mejor cuando todo el mundo lo ha hecho mal? Es un problema de la teoría, de la cosa en cuestión, del sistema en cuestión. No funciona y no dialogan. Los socialistas no dialogan, porque si los socialistas dialogaran, después que tú le hubieras pedido ese diálogo, no te hubieran aparecido en tu casa con este intento de acto de repudio, Tania Bruguera. Ese mismo día, para que no te haga la dialoguista ni la dialoguera, no hay diálogo. Mira, se aparecieron en tu casa a hacerte un acto de repudio. Mire, ella no puede salir, quiere saber qué es lo que ustedes necesitan. Creo que nosotros necesitamos conversar con ella, ¿no? ¿Pero sobre qué? Porque es muy raro que venga un grupo casi de 10 personas o de más de 10 personas a hablar aquí, a conversar qué cosas pueden conversar 10, 12 personas. Bueno, pero es que ella no es la dueña de la casa, ella no es la propietaria que vive en este lugar. Ella vive en esta casa, pero ¿cómo vienen 12 personas a conversar con alguien? Pero si venimos a conversar, no venimos a hacer más nada. ¿Cuál es la situación que ella nos puede atender? Pero ¿por qué 12 personas vienen a conversar de algo? ¿Qué tipo de conversación es esa? A lo mejor somos 15, a lo mejor somos 20, a lo mejor viene una sola persona. Solamente necesitamos conversar con ella. ¿Sobre qué? Que a ella solamente le pueden consentir. ¿Sobre qué? ¿Me puede explicar sobre qué? No le puedo explicar sobre qué porque yo necesito hablar con ella, no con usted. Bueno, ella prefiere no salir. ¿Prefiere no salir? Por supuesto, y está en su domicilio que es privado. Estamos enterados, nosotros hemos allanado su servicio, su domicilio para... No, pero usted entiende que esto es una situación ahora mismo muy violenta, ¿no? Que vengan 15 personas a hablar con alguien a su casa y le toquen la puerta de su casa y necesitan hablar 15 personas. Es algo muy extraño. Muchas gracias. Igual, que tenga buenas tardes. Ahí está, Tania. No quieren dialogar. Lo que les gusta a los comunistas y a los socialistas es gritar, hacer actos de repudio, tirar huevo, hacer canciones. Eso sí les gusta. Hacer directas a las 4 de junio de 6 horas. Eso es lo que les gusta. Ahí dice Bloblamons. Pero eso no es lo que pasa en España, cretino. Y pone cretino entre comillas y perdón por la palabra. Mira, si me vas a insultar no lo ponga entre comillas porque entonces no tiene sentido. Si lo pones entre comillas es que no me estás insultando. Y además, ¿qué cosa es lo que no pasa en España, Bloblamons? Que no hay una factura de la luz extremadamente cara. Que prometió este gobierno, prometido por este gobierno, por Pablo Iglesias, promesa electoral, bajar la factura de la luz. No solo bajarla, no subirla. ¿Es verdad o es mentira, Bloblamons? ¿Qué cosa es lo que no pasa en España? Que las ayudas sociales ayudan a quien no lo necesita. Eso no es lo que pasa en España. No, y lo peor de todo, que hay ayudas sociales que no llegan a quien tiene que llegar. Exactamente. ¿Y quién se queda el dinero? Exactamente. ¿Me vas a decir a mí que no pasa? Yo vivo en España, Bloblamons, yo no sé dónde tú vives, pero si vives en España, sabes perfectamente que te estoy diciendo la verdad. Si no bueno, no sé, creo que, yo pienso que conozco a todo el mundo, pero creo que vive en Barcelona. Barcelona, sí, yo sé. Mira, te voy a enseñar que los comunistas, los socialistas y los de izquierda no dialogan en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo, dime. Por cierto, Stop Club se acaba de hacer, se acaba de suscribir al canal. Muchísimas gracias. Somos 2.203 personas en YouTube. 1.200 likes. Si pueden dar like y suscribirse, que es gratis, sería ideal. Perfecto, muchísimas gracias a esta, no sé, se me fue el nombre. Muchísimas gracias. Mira, los comunistas no dialogan en ningún lugar del mundo. Esto es una cubana en Italia, fajada con unos comunistas que no les gusta dialogar. Y que lo primero que hacen es gritar. ¡Viva Fidel! ¡Viva Che! Mira. Esatto. Io vengo a difendere me e la mia gente. Me e la mia gente. Perché è come che passa uno di Afri davanti da uno che difende il fascismo. Io è la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Non va bene. Non va bene. Abajo el comunismo, abajo la dictadura cubana, asesino, son asesinos, por fortuna muertos,
por fortuna, dictadores muertos. Asesino, Fidel Castro, menos mal que se murió. El Che Guevara, otro asesino. Comunistas, asesinos y dictadores que están matando al pueblo de Cuba de hambre. Asesini, dittatori, abbassa il comunismo, abbassa la dittatura e voi che siete complici di chi sta marturiando un popolo. State marturiando un popolo. Comunisti di merda. Esatto. Io vengo a difendere me e la mia gente. Ahí está. No dialogan. Los comunistas no dialogan. No les interesa. No saben. No tienen. Es decir, ¿por qué no dialogan? ¿Por qué los comunistas no dialogan? Simple, porque cuando tú te sientas a hablar con un comunista y le dices las cosas que ha hecho mal, ya no tiene forma de contestarte, por eso no dialogan. Porque todo es populismo, todo es ideología, todo es consignas. Los comunistas, en el fondo, no hay nada. Es como una cebolla que tú la pelas, y si terminas de pelarla, te quedas con nada en la mano porque son capas. Eso es un comunista. Una capa de oportunismo, una capa de mentira, una capa de falacia, una capa de meter cabeza, una capa de todo es mentira. Una capa de ladrón, una capa, todo es mentira, todo es mentira. Los comunistas son una gran mentira. Y si nosotros seguimos cometiendo el mismo error, y si ahora, que después de 62 años le vamos a dar la oportunidad de dialogar a nadie que tenga que ver con la familia Castro, o que haya estado en ese gobierno, o que haya formado parte de esa dictadura, o que haya aguantado la pata de una vaca que mató Díaz-Canel hace 20 años, toda esa gente no pueden tener cabida en ningún diálogo. No hay diálogo. El diálogo es con el pueblo. Pueblo con pueblo, oposición con oposición, oposición con pueblo. Pero no con esos dirigentes que no dirigen a nadie de nosotros ni a nadie. Nadie de los que ellos dirigen sería dirigido por ellos si no estuviera obligado. Y lo sabemos todos. Por lo tanto, no hay nada que dialogar, nada que conversar. Nada. José Daniel Ferrer. Le hicieron la misma pregunta y miren la respuesta que dio para que ustedes vean cómo es decir lo mismo, es decir, mantener el mismo espíritu de derechos, de deberes, de todo eso y no hablar de diálogo. Mírenlo. En los últimos 2 días, varios compatriotas que viven dentro y fuera de Cuba me han preguntado que de enviarle un mensaje a Díaz-Canel, ¿qué le diría? Y en respuesta a esos amigos, y por la necesidad de decirle a Díaz-Canel lo que pensamos sobre él, sobre el régimen y sobre la actual situación, terrible situación que vive la nación, y por la necesidad de que nuestros compatriotas sepan qué opinamos quienes defendemos sus derechos, qué opinamos quienes luchamos por su libertad y por su bienestar, redacté estas líneas. Estas líneas tienen como base, como principal argumento, un viejo proverbio árabe que dice lo siguiente: cuando el rigor resulta necesario, la dulzura resulta fuera de lugar. Con la dulzura no te harás amigo de tu enemigo, solo harás que aumenten sus pretensiones. Es decir, solo conseguirás que se muestre más prepotente, más soberbio.
El mensaje dice lo siguiente: a Díaz-Canel se le acaba el tiempo. Señor Díaz-Canel, no merece el título de presidente. Resulta incorrecto para alguien designado por su antecesor, quien a su vez heredó el poder de su hermano, fundador de la más larga y criminal tiranía en la historia de nuestro continente. Acabe de vencer el miedo que tiene a la familia Castro Espín, de la cual es dócil instrumento. Téngale miedo al juicio de la historia, que será implacable si no rectifica a tiempo. Libere a los presos políticos, ponga fin a la represión y convoque a elecciones libres con todas las garantías necesarias. Hágalo pronto, se le acaba el tiempo. El pueblo continuará liberándose del miedo producto de 6 décadas de terrorismo de Estado y terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. La creciente represión ordenada por usted o por Raúl Castro, de la cual de todas maneras es totalmente responsable, no podrá contener por mucho tiempo las ansias de libertad de un pueblo cansado de opresión y miseria. Usted tiene dos opciones: sigue siendo verdugo del pueblo y termina huyendo como Fulgencio Batista, o en prisión como Slobodan Milosevic, o se pone de parte del pueblo. Ahí está, ahí está. De todas formas pueden ir a la página de la UNPACU, ver el mensaje completico de Díaz-Canel. Pero claro, si tú te quieres hacer simpático con tu enemigo porque piensas que eso lo va a ablandar, por aquí no ablanda a nadie. Mientras más débil te muestres tú con la persona que te está dando golpes, más golpes te van a dar. Es así. Esto es como una escuela, como en una beca, como en una escuela de campo, como en una cárcel, como en cualquier lugar donde haya más de 3 personas y ya se empieza a establecer una relación de poder. Hay un tipo que es bullying. Te da 2 galletas todos los días. 2 galletas todos los días. Tú no le puedes, si tú le dices, ay, no me des galletas, mira, vamos a conversar. En lo que tú dices, vamos a conversar, ya te estás metiendo otras 2 galletas más. Tú tienes que darle una galleta primero. Cuando el tipo se queda así, ahí le dice, vamos a conversar, o te doy otra. No, que ¡boom! Otra galleta. Hasta que el tipo entienda que hay que conversar, porque si no es a galletas la cosa. Nosotros no le podemos dar galletas a Díaz-Canel, pero podemos perfectamente ponerle hacerle la vida incómoda. Desobediencia civil, reclamar nuestros derechos, hacer todo lo que ya se sabe que hay que hacer. Paro nacional, no mandar dinero, no recibir dinero, todo lo que hay que hacer, o lo que se puede hacer para cambiar la situación en Cuba. Nada de vamos a conversar. ¿Conversar de qué? No hay nada que conversar. ¿Cuál es la conversadera? Si hay que conversar, escríbeme una carta. Y si yo quiero, te contesto. ¿Ya? ¿Cuál es la conversadera? No hay más nada que conversar.